tenerlo otra mañanita más acá con nosotros, nuestro amigo José Efraín Rodríguez, psicólogo que siempre viene con unos temas que nos rompen la cabeza. Oye, nos ubican y nos enseñan y aprendemos también. José, buenos días. Oye, Kenny, muchas gracias. Igual buenos días a Edwin, a Juan Carlos y a Moraima y a toda la audiencia por Cielo TV y por Nueva Vida Radio. Mira, Kenny, sorprendentemente hemos venido hablando de algunos trastornos no mentales. Hablamos del pánico, que si tú vas a la aplicación de Nueva Vida y si vas a las redes sociales y ves muchos views, muchos comentarios, también de la misma manera cuando hablamos del narcisismo, ese reventó la red social. Y si tú ves los comentarios. Así que hemos seguido por esa línea y ciertamente hoy vamos a hablar de uno de esos trastornos que tal vez no es tan evidente, pero siguiendo la línea de la Semana Santa, a veces pensamos que el asunto terminó con la resurrección. Ciertamente, pastor, ¿terminó con la resurrección o no terminó con la resurrección? Bueno, la resurrección puede ser ahí que empezó la cosa. Muy bien, muy bien. Y mira qué es lo que sucede. Hay algo que se llama el duelo agudo. Duelo agudo. Lo que es los ataques de ansiedad se pueden manifestar en ese duelo, pero también está caracterizado por una tristeza profunda. Yo hoy, digamos, conmemorando la imagen y el legado del Papa Francisco, que hay muchos católicos que escuchan Nueva Vida, incluso mis raíces son católicas. Y voy a leer un texto porque cuando perdemos a un líder espiritual, cuando se nos va alguien que ha sentado las bases de nuestra fe y nuestras creencias, entramos en ese tipo de duelo. Los discípulos no fueron distintos. Entonces, pensemos en un Torres Ortega, en un Gille Ávila, en una, digamos, Mariluz Done, y todos estos líderes, Carmelo Terranova, wow, igual el de la Iglesia Bautista de Carolina, Luis Félix Castro y Daniel Luis Flores. Luis Flores. Entonces, se genera en aquellos que seguimos esa palabra, esas enseñanzas, un duelo agudo. Mire lo que le voy a citar acá desde mi experiencia. En mi libro de Si dice el Padre, La honra de ser hombre, en el capítulo 9, se llama Mi pan bajo el brazo. Y les voy a leer esto. Entre sus manos se encontraba un pequeño librito de cobertura verde y de páginas amarillentas y agrietadas, gastadas por el paso de sus dedos sobre ellas. El canto del gallo del barrio le daba la señal para iniciar su meditación. Dame tu pan, decía. Sustenta mi alma, pedía. Alimenta mi espíritu, clamaba. Provee siempre para darles a otros, a los más que necesitan, concluía, las lágrimas en sus ojos y dando gracias. Mi abuelo nunca supo que yo lo espiaba cada mañana. Abuelo es mi referencia de empezar a conocer a Dios. Abuelo me llevó a la iglesia a comulgar. Abuelo insistió en el catecismo, en hacer la primera comunión. Y me acuerdo que en una Semana Santa iba a la liturgia, ¿no? Y había que hacer una fila para besar los pies de Jesús crucificado. Wow. Eso se describe aquí en este capítulo. ¿Y cuál era mi impresión de ese Jesús? Y cómo posteriormente me causa una curiosidad inmensa de cómo es que yo tengo que besar los pies de alguien que ha sido maltratado y que está a punto de morir. Causó tal curiosidad que en el libro se inspira, invito a que lo busquen en las librerías, pero yo quiero enfocarlo desde el punto de vista de el caminar en la tristeza, pero volver con esperanza. Mira, es una mirada psicológica al relato de los caminantes de Emaús. ¿Qué es lo que sucede? En el relato que se cita en Lucas capítulo 24, del 13 al 35, que es bastante largo, yo creo que aquí hay un texto sumamente importante. Lucas 24, 21 dice:
nosotros esperábamos que él, refiriéndose a Jesús, fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Un duelo complicado, un duelo compuesto. ¿Cuánta gente? Y ahorita Juan Carlos en parte de las entrevistas hablaba de la persona que murió a manos de su pareja. Estamos hablando también de ahora de la pérdida de una figura en el mundo, digamos, de fe, como el Papa, que se pierde. Aquellos que han perdido familiares, incluso en la oficina, pérdidas como el divorcio, pérdidas de un hijo, pérdidas de la salud. Todo esto genera, ¿qué? Una tristeza al caminar. ¿Qué es lo que sucede? Mira, ese relato de los caminantes de Emaús nos muestra el afrontamiento del duelo, la pérdida, pero nada más y nada menos que al finalizar la reconstrucción del sentido de vida. Edwin, ¿has perdido a alguien significativo en tu vida? En el 2022 perdí a mi mamá. Y como pastor, uno está al lado de muchas personas en los momentos de pérdida, pero es diferente cómo acompaña a la gente cuando has perdido a alguien bien significativo, porque te das cuenta, ¿verdad?, de cómo el Señor te impacta, te cuida y cuánto uno necesita a la gente que esté ahí en momentos donde ese hueco nunca se cierra. Cuando se pierde a tu mamá es como una parte de la vida, del corazón de uno que se pierde también. Comparto tu experiencia y gracias por abrir tu corazón, porque yo también perdí a mami luego de un prolongado enfrentamiento contra el cáncer. A mami primero el cáncer le apareció en las mamas, luego se le pasó a los huesos en la cadera y posteriormente al cerebro. Yo tuve que cuidar de mami, al igual que mis hermanos y mi papá. Logramos hacer equipo entre todos los retos, pero algo bien significativo es que, a diferencia de haber perdido a mi abuelo, yo estuve para cerrar los ojos de mi abuelo. Literalmente a los 15 años, abuelo ya estaba agonizando, no se quería ir, y yo le dije al oído: abuelo, hiciste tu trabajo, lo hiciste bien, ve en paz porque nosotros vamos a continuar lo que tú hiciste, tu legado. Y ahí suspiró y yo le cerré los ojos. Entonces, eso marcó mi vida profundamente. Posteriormente con mami no lo pude hacer. No lo pude hacer porque, aunque mi esposa me respaldó en que yo me fui de casa una semana, no porque durmiéramos en camas aparte, ¿sabes? Estaba justificado. Oye, ese tema ha picado, ¿verdad? Ese tema ha picado. Entonces, mi esposa y yo llegamos a un acuerdo de que ella se iba a quedar con los nenes, yo me iba a ir para casa de mami a apoyar a los hermanos y a papi, y estuve una semana allí. ¿Qué sucede? Que los nenes llamaban llorando porque no me habían visto, que les hacía falta. Entonces, tienes 2 situaciones en las que tienes que responder, y esto se da dentro de los procesos de duelo. ¿A quién le respondo? ¿Cómo soluciono? ¿Cómo manejo la necesidad de un niño, pero también cómo manejo la partida de un familiar? Así que los duelos se complican precisamente por la complejidad de todos los eventos que los circunscriben y los rodean. Para la gente que está ahí a nuestro alrededor y que nos están escuchando, ¿qué vivían los discípulos? Un análisis emocional y psicológico. Mire, el duelo agudo era por la pérdida del maestro, pero también era la desesperanza. ¿Por qué la desesperanza? Tiene que ver con que se habían roto las expectativas. Yo tenía expectativas de que abuelo viera a mis hijos. Yo tenía expectativas de que mi abuelo me viera aquí hoy. Literalmente, yo soñé con todo esto. Yo quería que abuelo lo viera porque él sembró la semilla. Yo tenía expectativas de que mi madre pudiera ver a mi hija graduarse y asistir a la graduación, que era un sueño de ella. Acá con el maestro, el sueño era de libertad. Tal vez con el Papa era el que continuara ese acercamiento hacia las iniciativas y a las eclesiásticas, ¿verdad? Para cumplir
el propósito y la misión con la que había venido. ¿Qué sucede? Que también se manifiesta la confusión. No entendían los hechos. Recientemente estoy manejando a una persona en duelo y su familiar joven muere repentinamente de un ataque al corazón. ¿Qué es lo que sucede? Que tienen que recoger a la persona, llevarla, no tienen ningún tipo de asistencia hasta que llegan al hospital. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es un hecho demasiado reciente, muy vívido. En este caso, los discípulos habían visto la muerte, el azote. No solamente eso, Pedro ya lo había negado. Los demás se fueron a la huida. Estaban desbandados. Desbandados. ¿Qué es lo que sucede? Que los hechos recientes le pusieron en el corazón la desesperanza. Mire, yo estuve un periodo muy largo resintiendo el que abuelo ya no estaba. Abuelo era una fuente de seguridad, de sabiduría, pero posteriormente también nos ayuda a desconectarnos de esos apegos maladaptativos que tenemos. Porque una cosa es amar y sentir afecto, pero otra cosa es depender de hacer vida porque otro existe en mi vida. Entonces, ¿cuántas personas por aquí no están trabajando a veces con duelos súper extendidos? Yo he tenido gente con la que he trabajado que hasta 23 años todavía lloran a lágrima viva que esa persona no está y se fue. Entonces, en estos momentos, yo creo que es un llamado a estar presente. ¿Cómo está el presente? Yo puedo llorar. En un divorcio, estaba trabajando con otra persona y me dice, pero ya han pasado 3 meses. ¿Por qué yo lloro todavía? Bueno, pero imagínate, eso es poquito. Poquito. Los análisis, ¿verdad? Dicen que puedes estar hasta año y medio. Pero no nos gusta enfrentar el dolor. No nos gusta esa sensación de vulnerabilidad. Entonces es un llamado a conectarnos con nosotros. ¿Por qué? Porque si no, esa tristeza se refleja ¿dónde? En el rostro. Incluso la palabra dice que cuando uno está lleno del espíritu y sano, se hermosea el rostro. También hablamos de la compulsividad. ¿Cuántas veces repetimos dentro de un duelo complicado lo mismo? Y se fue, y no dejó esto, y yo estoy solo, o estoy sola. Entonces, esa repetición continua del dolor lo que hace es perpetuar mi agonía. Yo puedo hablar de esto y yo creo que Jesús, es interesante cómo Él se le aparece a los caminantes de Emaús, pero ellos no se dan cuenta. Sin embargo, al final dicen, es que nuestro corazón ardía. ¿Qué es lo que sucede? Que el duelo complejo y complicado nos ciega. Pensamos que es un hasta aquí. Pensamos que morimos con la persona, cuando realmente quedamos para darle continuidad a su legado y trascender. Miren esto, cómo yo pude, digamos, manejar el duelo con mami. No solamente fue eso, que yo tuve que hacer los arreglos fúnebres. Yo tuve que meterme, estamos en este estudio, ¿verdad? Pues piensen que yo tuve que ir a buscar los servicios fúnebres y estar rodeado de ataúdes. En un cuarto en penumbra. Y tengo a alguien de frente que tiene que hacer su trabajo y me está vendiendo un ataúd como si fuera un carro de lujo. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces estamos en los hospitales y hay médicos o hay personas o asistentes que nos hablan tal vez un poquito con insensibilidad? Ojo, hay otros que lo hacen maravillosamente, pero uno se queda marcado. Yo creo que aquí es entender que aún en el silencio del dolor, en la espera de los 3 días, hay redención. No solamente eso, sino que Jesús se le empieza a aparecer, digamos, a María Magdalena, a las mujeres del sepulcro, a Pedro, y por ahí seguimos, y enfatiza en algunos capítulos que se encontró con los discípulos pero sin Tomás. Y en otras dice, no, con Tomás y los discípulos. ¿Por qué? Porque había una misión específica de atender esa partida. El sentido de soledad, recuperar la misión,
entender un propósito. Para todos aquellos que están escuchándonos en la mañana de hoy, mire esto, el proceso de sanidad interior, desde una vista psicológica, tiene unas etapas. Y usted necesita verbalizar lo que siente con un especialista. Usted necesita buscar una explicación, dar un nuevo sentido a las cosas y comenzar un plan de reconexión espiritual y emocional. En mi caso, luego de despedir a mami, pasaron como unos meses que yo no podía ni ir a visitar a mi familia, ni ir a hablar con nadie sobre esto. Y en una ocasión, en el carro guiando, yo sentí, ve y visítala. Y yo, pero ¿cómo que ve y visítala? Si ya ella no está. Y entró un conflicto de fe porque la palabra nos dice como cristianos, mira, no puedes invocar a los muertos. Y yo decía, Dios mío, pero qué conflicto, yo no quiero fallarte. Sin embargo, dentro de mí decía, ve donde ella está. Asimismo di un U-turn en la carretera, fui al Camposanto, limpié la lápida, limpié las flores, me senté 30 minutos a hablarle a mami de cosas que estaban dentro de mí y que no había resuelto. Luego de eso, ahora mami vive en mi mente y en mi corazón. No he tenido que volver al sepulcro. ¿Por qué? Porque mami me enseñó lo que era ser misionero. Mami me enseñó lo que era amar a Jesús ante cualquier situación de pérdida. Mami me enseñó por medio del cáncer que dónde está o muerte tu aguijón, dónde o sepulcro tu victoria, sorbida es la muerte en victoria. Hay soluciones. Hay que hablar de lo que nos duele. Hay que buscar sentido en medio del dolor. Hay que volver a lo esencial. Actuar desde la esperanza renovada. Y cierro con lo siguiente. La desilusión espiritual también es parte del camino de la fe. Si hoy usted está enfrentando una pérdida y se siente desilusionado, se siente apartado, no le huya ese dolor. Dios no lo ha abandonado. Usted no es una persona rara. Es parte de su proceso. Dios camina con nosotros en medio de la duda y del dolor, aunque no siempre lo reconozcamos, como pasó con los discípulos. La presencia divina puede ser sutil. ¿Se acuerda cuando le decía a Elías, búscame en el silbido apacible? A veces esperamos que venga el trueno, que se abra el cielo, que llegue la profecía, cuando realmente el mismo Espíritu de Dios vive muy dentro de nosotros y se nos revela. No hay que tener solamente y encubrir la tristeza o cultivar la desesperanza. El dolor no es el final, sino parte del propósito. La experiencia se vuelve testimonio. Excelente. En la mañana de hoy, yo les he dado parte de mi testimonio, les he dado parte de lo que sucede en la oficina y quiero que sepa que tiene esperanza. Usted va a poder superarlo, va a poder hacer vida con un nuevo sentido y con una nueva visión. ¿Para qué? Para poder sanar a otros que están allá afuera con muchas pérdidas también. Eso es. Mi nombre es José Efraín Rodríguez, trabajo como psicólogo, 787-307-9339, Facebook, Instagram y YouTube como José Efraín Psicólogo, y el libro de Si dice el Padre, de donde leí la porción al inicio, La honra de ser hombre, en Pura Vida Book, de Bookmark, Casa Norberto y Amazon. Eso es. Un gusto Excelente. estar con ustedes en la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias, José. El mañanero que te hace sentido